Bueno, seguimos con teología sistemática. Teología sistemática del estudio sistemático de lo que Dios dice en la Escritura. En general, ya vimos Dios, la Biblia, el hombre, la creación, y terminamos tristes. Terminamos con el pecado. Esto es importantísimo también. Ahora los temas que siguen, aunque parece una historia, está sistematizado, vamos a ver tres temas que están muy relacionados, que es Cristo, importantísimo el tema, de hecho nuestra religión se llama cristianismo, salvación, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Así no se trata o se puede hasta interpretar de muchas maneras, pero está muy relacionado con la salvación. Así que son tres temas potentes que vamos a ver. Primero, cristología. La cristología es un tema de mucho debate también, pero muy importante. ¿Qué es cristología? Cristología es la doctrina, ya tenemos lo que es doctrina, de la persona de Cristo. Ya vimos teología propia, un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este se enfoca específicamente en Cristo. La cristología viene del griego Christos, Cristo de la palabra ideología, que es estudio o discurso. El estudio de Cristo o el discurso de lo que la Biblia dice de Cristo. Abarca la naturaleza, la obra de Cristo, especialmente su vida, muerte, resurrección y glorificación. Vamos a ver qué se estudia en este tema, aparte de tantos temas. Se estudia la naturaleza divina y la preexistencia de Cristo. Naturaleza divina y la preexistencia de Cristo, la naturaleza humana y la encarnación de Cristo, la unipersonalidad y naturaleza de Cristo y los estados y oficios de Cristo. Básicamente se puede entender mucho más. Para que más o menos se den una idea, en teología propia, por así decirlo, se empieza por el ser de Dios y se va hacia la subsistencia de la persona. En cristología empezamos por la persona y nos vamos hacia el ser divino, las cosas que hace. Igual el estudio del Espíritu Santo. Primer punto, naturaleza divina y preexistencia de Cristo. ¿Qué se enseña en cristología? Bueno, que Cristo, la persona de Cristo, existe desde la creación y antes de la creación. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo se trata este estudio? Primero porque a Cristo se le llama el Logos o el Creador. Cuando uno se habla de que el principio del verbo y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, por Cristo. Está en el trabajo de creación, es decir, la Trinidad completa. Está en el trabajo de la creación. También se le habla como el preservador de todo, el preservador del universo. Colosenses 1:17, que dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en que subsisten. Estos son temas específicos a Cristo. También se habla en la historia de Israel, cuando Jesús dice que Abraham vio una iglesia de nombre. O en el trabajo, la historia de Israel y los profetas, la de Pedro, que dice que los profetas tenían el espíritu de Cristo y él profetizaba las cosas de Cristo. O cuando el mismo Jesús le dice, escudriñen las escrituras porque ustedes creyeron a Moisés, me creyeron a mí porque de mí escribió él. Ya está este punto de la creación, el preexistente. Cristo no empezó a existir cuando su encarnación, lo vamos a ver en un rato, él ya existe desde antes. El segundo punto que se trata de su deidad, es decir, que Cristo es Dios. Es Dios también. ¿Cómo lo sabemos? También por sus nombres. A él se le llama Dios. Cuando Tomás, Pedro dice, Señor mío, Dios mío, se lo dice a Cristo. También se le llama el Hijo de Dios o el unigénito, el único engendrado, unigénito. También se le habla como Señor, un título que solo le corresponde a Dios como Señor. Y en Apocalipsis se habla que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, otro título que solo es de Dios, que se le aplica a Cristo también. Él es Señor. También lo sabemos por sus atributos. Lo sabemos por su omnipotencia, cuando él dice que toda autoridad, todo poder me está dado los cielos y en la tierra, su omnisciencia, se sabe todas las cosas, sabe la historia de Natanael, la mujer samaritana, que sabía todo, omnisciente. Él es el único que otorga vida también, algo que solo le corresponde a Dios. Es el camino, la verdad y la vida, Cristo.
es Dios también. Y por su eternidad, lo mismo en cuanto a la creación. Y también por su adoración. Porque los ángeles le adoran, y los hombres le adoran, y toda la creación le adoran a Cristo, a lo que solo le corresponde a Dios. Por lo tanto, Cristo es Dios. Él es preexistente y es Dios. Ese es uno de los primeros temas que se trata. Por supuesto, se puede explicar muchísimo más, pero uno de los primeros temas. Lo segundo es su naturaleza humana y la encarnación. Vamos a estudiar otra parte en este tema. Su encarnación y cuerpo humano, lo que trata el tema de la cristología también. La Biblia dice que él es nacido de mujer. La razón se narra más específicamente en Lucas 1, capítulo 1 y capítulo 2, en Galatas 4:4, que dice que él es nacido de mujer. ¿Qué significa eso? Que tenía una facultad de crecimiento físico. Era pequeño y fue creciendo. La Biblia dice que crecía en cuerpo y en sabiduría. Saben que iba aprendiendo como hombre, no como Dios. Vamos a estudiar un poco ese punto. Tenía un cuerpo físico real. No era una aparición, no era un fantasma, no era una ilusión, un cuerpo físico real, y se ve porque se podía ver y tocar. Juan en su primera carta dice lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, eso es lo que estamos hablando. Y también en el caso de la sepultura, habiendo lo bajar de la cruz, no bajo solo como un espíritu, lo tocar, era un cuerpo físico real. Y por supuesto, Hebreo nos enseña que es igual en humanidad sin pecado. Igual en humanidad sin pecado. Esto es algo importante porque cuando Dios crea al hombre no lo crea con pecado. Es una condición que adquiere por su caída, no desde su creación original. Cuando Cristo se encarna, aunque vamos a tocar este tema, Él toma un cuerpo humano sin la caída, sin el pecado. Significa que su cuerpo tiene alma o espíritu. Y también porque la facultad de un hombre es la parte material y la parte inmaterial. Y de Cristo también lo tenía. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo y Juan se habla de que él sintió tristeza, lloró, cosas que son la parte emocional, la parte mental. Y cuando está por morir, él dice que él encomienda su espíritu a Dios. Cosas que entendemos, era un humano, no era un cuerpo solamente y la parte divina es el material, no. Cuerpo y espíritu, la parte material y inmaterial, y la parte divina que lo vamos a ver. También se ve que está sujeto a limitaciones humanas, limitaciones propiamente humanas. ¿A qué me refiero? Él tenía hambre, un ser humano, tenía sed y se cansaba o estaba cansado. Ojo, son limitaciones humanas propias del ser humano, no debido a la caída. Él no se podía enfermar, su cuerpo no se podía deteriorar, no tenía pecado, pero se podía cansar si caminaba mucho, propio del ser humano. El esfuerzo físico, comer, es natural, pero sin el pecado, sin las consecuencias que tiene el pecado. Es el humano perfecto. Ahora, el otro tema que se trata, primero, naturaleza divina, naturaleza humana. Ahora viene el tema complejo, las dos cosas, la unipersonalidad y naturaleza de Cristo. ¿Cuál es la declaración cristiana básica en este tema? Que es una persona, dos naturalezas unidas. Así, una persona, dos naturalezas unidas, no era un ser bipolar que se despertaba un día siendo Dios y otro día siendo hombre. No, una persona con dos naturalezas unidas. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Me gustan los gráficos? Y vamos a utilizar gráficos. La Trinidad. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos son Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, los tres son Dios. A esto vamos a añadirle el lado humano. Y aquí tenemos la unión en la persona del Hijo. Eso se le llama la unión hipostática. Fíjense, es la persona del Hijo a la que se le añade o toma para sí la naturaleza humana, no el Padre. El Padre no tiene cuerpo, el Espíritu Santo tampoco tiene cuerpo, el Hijo sí tiene cuerpo. Y eso forma una persona, no son dos personas, una persona. Cristo, 100% Dios, 100% hombre, esta unión. Ahora, este tema se puede expandir muchísimo, hay muchísimos versículos. Déjenme resumirle
cómo la historia cristiana ha tratado de entender esto para evitar perderse. En el 451 después de Cristo se desarrolló un documento llamado la Declaración de Calcedonia. Le recomiendo que lo lea, una definición muy precisa sobre lo que es Cristo. Y una parte muy clara trata de esta unión. Dice que son dos naturalezas, sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. Esos son los límites que tenemos que tener nosotros en cuanto a este mundo. No se mezcla. No es que la naturaleza humana empieza a mezclarse con una licuadora y se confunde como si pusieran uno encima del otro. Tampoco hay cambio. No es que la naturaleza divina pasa a ser hombre, y tampoco la del hombre pasa a ser divina. Sin cambio y mutabilidad, pero tampoco sin división y sin separación. Hay un autor que decía: si usted quiere hacer cualquier imagen, cualquier representación de Cristo, fuera de esto, puede escoger la herejía que usted quiere. Fuera de esto, mantenga eso en mente. Sí, dos naturalezas, sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. Ese es el tema que trata la cristología, uno de los temas más amplios que hay, es uno de los puntos donde más doctrinas erradas han salido, precisamente por lo complicado que es. Pero es un tema importante. ¿Por qué? Porque esta unión hipostática nos enseña una unión necesaria, no posible, necesaria. ¿Por qué esta unión es necesaria? Uno, porque como hombre podría cumplir la ley, obtener justicia y estar en nuestro lugar, como hombre, 100% hombre, no algo parecido a un hombre, 100% hombre. Y cómo Dios puede soportar la ira y permanecer para siempre. Por eso es importante este tema de la cristología, de la unipersonalidad y la naturaleza de Cristo. Una persona, dos naturalezas unidas para siempre. Sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. Importantísimo entenderlo. Ahora, ya entendimos la naturaleza de la persona. Ahora viene un tema importantísimo porque es su obra, su trabajo, que es los estados y oficios de Cristo. Los estados de Cristo, los oficios de Cristo tienen que ver con su trabajo como mediador. ¿Cómo funciona su trabajo como mediador? Porque es lo que vino a mediar. Porque Dios y el hombre puede ser un mediador, es el mediador perfecto. Pero ¿cómo lo hace? Lo primero, entendamos los estados de Cristo. Tiene que ver con la condición en su obra, en humillación y exaltación. Su trabajo aquí en la tierra. En teología se divide su trabajo en la tierra en dos condiciones, o en dos estados: el estado de humillación y exaltación. El estado de humillación, ¿qué significa? Consiste en haber nacido en una humilde condición, haber nacido bajo la ley, sufrir las miserias de esta vida, sufrir la ira de Dios, sufrir la muerte de la cruz, haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Eso es el estado de humillación, todo lo que pasó, para vivir una vida perfecta, obtener la justicia que necesita. Eso se llama todo el estado de humillación hasta su sepultura. Y el estado de exaltación consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, haber ascendido al cielo, estar sentado a la diestra del Dios del Padre y venir a juzgar el mundo en el día final. Ese es un estado de exaltación. Así es como Cristo logró su obra. Dentro de este estado, de estos dos estados, están ahora los oficios de Cristo, su rol, su trabajo. Es lo siguiente: los oficios de Cristo tienen que ver cómo ejerce Cristo la mediación entre Dios y los hombres. ¿Cómo la ejerce? Debemos estar en su estado de humillación y en su estado de exaltación, aquí en la tierra y después de su resurrección. ¿Cómo lo hace? A través de tres oficios importantísimos para entender. El oficio de profeta, o el más alto y más grande profeta. ¿Qué significa eso? Que él revela por su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Es la más alta revelación que ha hecho Dios. Y ese es el rol que tiene Cristo: es enseñar lo que el Padre le dio, el rol del profeta. El siguiente es el rol del rey. Su trabajo consiste en someternos a él. Bueno, si terminamos con el pecado, si fuera solo por el pecado, más nunca fuésemos a Cristo, nunca, no quisiera. Tiene que venir un rey para someternos a él, para librarnos, gobernarnos y defendernos y restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. Por eso la iglesia ha crecido.
se expande el mensaje porque hay rey. Se cumple su rol. Y el tercer rol es el oficio de sacerdote. Tiene que ver con dos cosas básicamente. Ofrecerse a sí mismo como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Dios hacer intercesión continua por nosotros. Él es el sacerdote y él es el mismo frente. Él es el sacrificio. Ese es su rol de sacerdote. Así que, así como Cristo es mediador entre Dios y los hombres, profeta, rey y sacerdote. Una sola persona, toda naturaleza, Dios y hombre, como sacerdote, como rey, como profeta. Esa es la importancia de la cristología, es un tema importantísimo de entender. Llegamos con ahora seguimos con otro tema. La soteriología, ya vimos Cristo, la importancia. Soteriología. ¿Qué significa esta término? Está como raro. Soteriología tiene que ver con la doctrina de la salvación. Doctrina. Ya vimos Cristo, su obra, ahora cómo funciona la salvación. Soteriología tiene que ver con el Dios que significa salvación y el mismo término, teología. Estudio o discurso, el estudio de la salvación o el discurso de cómo funciona la salvación, que es lo que hemos estado haciendo, un discurso, digamos cómo funciona toda la teología. Abarca la crucifixión, resurrección de Cristo, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, arrepentimiento, fe, todo lo que tiene que ver con la salvación, con los temas extensos. En este punto, vamos a verlo igualmente en este punto. ¿Qué tema se trata? Principalmente la necesidad y naturaleza de la expiación. Es necesario y que es la expresión un tema que aunque está incluido dentro de otros temas, por lo general no abarca bastante tiempo porque es importante la fe y el arrepentimiento, tema central en la soteriología. Y en último lugar, todos los demás elementos que se pueden conversar con el orden de la salvación. Incluye elección, llamamiento, regeneración, conversión, eso lo vamos a tratar rápidamente, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Básicamente esto es el tema de la soteriología. Vamos entonces a estudiar este punto importante. Necesidad y naturaleza de la expiación. La expiación es la erradicación del pecado humano. Erradicación del pecado humano. Y aquí surge entonces una pregunta. ¿Era necesaria la expiación del pecado? ¿Es necesario? O yo puedo haber dicho no esto y ahora cambio el plan. De acuerdo. Ahora, se han hecho al menos dos propuestas, que es la necesidad hipotética, que dicen, o sea, sí pudo haber sido así, por un sacrificio, o Dios pudo haber hecho otra cosa. O quitar los planes, cambiar el universo, cambiar todo. Esa es una necesidad hipotética. O sea, sí, hipotéticamente hablando. O la otra posición que es la necesidad absoluta, era absolutamente necesaria, que fuese tal cual lo que dice Cristo rápidamente. Ahora, antes de responder, hay que tomar en cuenta dos premisas importantísimas que se ven en la teología propia sobre los atributos de Dios. Uno es que Dios es justo y nos toma por inocente el culpable. Es justo, 100%, 1000% justo. Y otra premisa igual de importante es que Dios es amor. Quiere mostrar su gracia y perdón. Las dos cosas. Ese que tener en cuenta a la hora de estudiar la expiación. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar? O sea, ¿quién la ofrece? ¿Cómo la puede perdonar? Sin comprometer o eliminar uno de estos atributos. Porque Dios sea injusto, literalmente ver a un ladrón, alguien que mató a alguien y que diga, no, este no, yo no quiero perdonar, no va para la cárcel. Eso es injusto. ¿Cómo puede ser entonces así? Pero la expiación implica un pago para reparar una deuda. Ahí tenemos el justo. Implica un pago. Sí se está cumpliendo, sí se está pagando lo que se tiene que pagar. Un pecado es infringir la ley. Por otro lado, la expiación fue una obra de sustitución y una obra de satisfacción. Sustituye uno en lugar del otro. Y empiezan las buenas noticias. Uno en lugar del otro y satisface la justicia. Esto queda completo, quedó limpio. Por lo tanto, tenemos que la realidad es que es una necesidad absoluta. No es que hipotético. Dios pudo haber hecho, no. Si pudo haber hecho otra cosa, eliminar esto y hacer otra cosa, entonces es injusto. Porque se comete pecado y nadie paga. Entonces hay una necesidad absoluta.
En este punto hay una obra de sustitución, hay una obra de satisfacción, y entramos ahora al otro punto. Estamos en Dios, ahora venimos hacia nosotros. El tema de la fe y el arrepentimiento. Son dos temas claves, importantes. Porque son, por así decirlo, los condicionantes de la salvación. La salvación es algo que por así, ya, está ahí y cualquiera lo va a agarrar dormido, te despierta. No. Tocamos primero el tema del arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Literalmente significa sufrir un cambio de mentalidad. La forma como pensaba. Recuerden que terminamos con los estados del hombre, martología. También el estado del hombre en pecado. No quiere a Dios. Esa idea de que no puede ir a Dios, que no quiere, no le da la gana, quiere vivir en su pecado. El arrepentimiento ahora es un cambio de mentalidad. Significa que es una condición necesaria para la salvación. La salvación se otorga al que se arrepiente. Al que se arrepiente. Algo que está por allá, al final lo vas a conseguir, vas a llegar tarde o temprano. Es una condición necesaria. Es el fruto de otra obra, es la regeneración. Eso lo vamos a ver en neumatología, que es lo que hace el Espíritu Santo. Pero este punto es un fruto del corazón regenerado. Si no, nunca quiere ir a Dios, nunca se va a arrepentir, a no ser que haya un cambio en su corazón. Y ahí sí se va a arrepentir, va a entender otras cosas. Hay dos términos importantes en teología, se le llama la atrición, que es un arrepentimiento falso, motivado por temor. Sentirse mal por las consecuencias. Que me va a ir mal, que va a perder esto, que va a decir mi familia, que va a decir mis amigos. Eso es atrición, eso no es arrepentimiento. Puede encontrar la otra palabra, que es la contrición, un arrepentimiento verdadero motivado por un remordimiento piadoso. Hay una conciencia de que vas a remordimiento, pero piadoso. O sea, realmente es un cambio. Entiendo lo que hice y a quién le afecté. Aparte, por supuesto, de las consecuencias, contra quién. Entonces, esa es la contrición. Entonces, esto es lo que se trata. Déjenme darle una pequeña ilustración tomada del libro de San Juan, las cosas que deben hacer para ser salvos. Él hace una ilustración del arrepentimiento como un árbol. En el cuento así, como un árbol que se ve allí. El suelo sobre el que crece el arrepentimiento, que será un árbol, es el corazón regenerado, sobre lo que crece. En ese suelo echa raíces. El arrepentimiento se sostiene, se alimenta de algo. Es la percepción de dos cosas. Una percepción inconsciencia del pecado, de lo que es y lo que significa, y una percepción de la misericordia de Dios que está presente. Allí se alimenta, crece y empieza a crecer este árbol. Ese árbol y las ramas es lo que vimos, dolor sincero, un cambio de mentalidad. Ahora lo que me gusta, ya no me gusta, es un pecado, lo odio, y ahora quiero ir a Dios. Y tiene unos frutos. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Las buenas obras. Frutos del arrepentimiento, ahora es una obra, entiendo quién es Dios, lo que Él me pide, eso lo hago. Pero la sistemática, entiendo qué es lo que Él pide, arrepentimiento, es una obra. Y tenemos el follaje o las hojas que reverdecen y cubre todo, que es el bautismo. Es esa señal que yo hago, no que el bautismo me da arrepentimiento, no, es que por estar arrepentido yo quiero ahora profesar ante Dios y ante el mundo que me ha arrepentido, que realmente quiero un cambio, el simbolismo que trae. Esta es la ilustración que trae de arrepentimiento. Lo siguiente, la fe. Ya vimos arrepentimiento, ahora vamos a ver su hermano gemelo, que es la fe. No existe una cosa sin la otra. Yo no me arrepiento un día y 3 días después tengo fe. O tengo fe y bueno, por la semana estoy arrepentido. No, son cosas que suceden que se pueden distinguir, se pueden estudiar aparte, aunque simultáneas. ¿Qué es la fe? En su raíz etimológica significa confianza. Es una confianza. Bueno, confiar en Dios es un acto de la mente y la razón. Es un acto consciente. ¿Qué es lo que se ofrece? Es confiar en algo que conozco, que sé. No es un salto al vacío. No es un me lanzo a ver qué pasa. No. Cuando Dios nos explica la salvación, hay argumento, hay razón. Hay un creador, hay pecado, tú eres pecador, has caído, Cristo, en tu lugar. Hay una explicación, algo consciente. La fe no es un salto al vacío, no es un salto a la irracionalidad, es una idea consciente. La fe es un regalo de Dios, teología propia, Dios soberano. ¿Ves por qué los temas que se tocan después de teología propia? Para entender quién es Dios, quién es el hombre como criatura. La fe es un regalo de Dios.
En teología se ven lo que se llaman los elementos de la fe. Se han definido los 3 elementos con palabras clave o palabras en latín, para que no se olvide. El primero es la noticia, que significa el contenido de la fe, lo que creemos. Yo tengo fe en qué cosa. No es una fe, pero lo que sea que esté allí. Ese ente, yo le oro a cualquier ente que esté allí. No, hay un contenido, una razón. La creación, todo lo que se ve. Hay un contenido, hay un ascenso. Es la convicción del contenido como verdadero. Yo asiento con mi corazón, esto es verdad, esto sí es así. El contenido que me están diciendo, yo lo creo que es así. Y en tercer lugar está la fiducia, o la confianza personal del corazón. Me entrego a ello completamente. Para hacer una analogía corta, hablando por diferencia, es como si yo le dijera que mis conocimientos en meteorología, de la lluvia, todos son tan altos que yo voy a decir que usted cuando salga de aquí o en su casa va a llover. Ese es el contenido, está allí. Lo segundo sería asistirlo. Es verdad, yo creo en él, él sabe mucho eso. Ahora la fiducia es agarrar el pájaro porque va a llover. Sí, o sea, si yo le creo en todo, pero salgo así, no le creí, normalmente no le creí. Pero no, yo me puedo parar porque lo que dice es verdad. O sea, es en serio, no lleva algo para cubrir. Entonces, es esta idea. Segundo, importantísimo entender este punto en cuanto a cómo tener justicia delante de Dios. Estamos mal. La justificación es solo por la fe. La justificación es una declaración que hace Dios. Ahora vamos a entender más rápido en cuanto a los elementos de la salvación. Solo por la fe. Este autor también, San Juan, hace otro ejemplo de la fe para que nos llevemos con una flecha. Una flecha, tiene esta idea. ¿Dónde se guarda la flecha? En una aljaba, una bolsa donde se guarda la flecha. Es donde él explica que es el origen de la fe. ¿De dónde viene esa flecha de la fe? Viene de Dios. Aunque le pertenece a él, es la entrega. Entonces es el origen divino. La flecha tiene 3 partes: la punta, el cuerpo y la pluma, por la pluma de la flecha, la parte de atrás. La punta, la parte más pesada. ¿Hacia dónde va nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Y es cristología. Cristo. Entonces, el primero, Cristo es el objeto de nuestra fe. ¿En quién creemos? ¿En quién depositó mi confianza? ¿Hacia dónde va esa flecha? Cristo. El arte de la flecha, o el cuerpo de la flecha, son estos elementos. El contenido de la fe, ok, Cristo. ¿Pero qué me dice Cristo? Venid a mí, los que estéis cargados, trabajados. Él es el cordero, el que murió por los injustos. Es el contenido. Yo lo tengo que creer, yo tengo que confiar en él. Las plumas, cuando lanzan la flecha, las plumas mantienen todo en orden, mantienen que toda la distribución del aire se mantenga y la flecha no tambalee el aire. Esto significa el entendimiento de que la fe es un instrumento para lo general. Es un instrumento, un medio para algo, no es el fin en sí mismo. Yo no es que tengo fe por tener fe. Y esto se diferencia mucho en cuanto a estas composiciones hindú, de que tú tienes que tener fe en algo. O sea, como una planta y yo creo en ti, planta, tienes que tener fe, activa tu fe. Eso no es así. La fe es un medio, es la mano extendida, es entender eso. Es un medio, porque la salvación está en Cristo, no en la fe. La fe es un medio para obtenerlo. Y está ayudando hacia dónde apunta, cuál es el objetivo, por qué Dios dio la fe. Para salvación, porque es el camino para salvación. Hacia allá tienes que ir nuestra fe. Para salvación. La fe no es para lograr tener un carro nuevo. Tienes que tener fe para tener un carro nuevo. Ese no es el objetivo de la fe. Te puede tener mucho positivismo y mucha disposición y dedicación. También. Por eso un carro nuevo después. Pero eso no es el objetivo. Tengo fe, no. Ese no es el objetivo, es la salvación. Yo confío en lo que hizo Cristo. Esa es la fe. Es necesaria una expiación radical, la fe y el arrepentimiento de nuestra parte. Ahora, ¿cómo funciona todo en general? A eso es lo que se le llama el ordo salud, igual en latín, el orden de la salvación. ¿Cómo todos estos elementos funcionan ahora en la salvación? Soteriología se dedica a explicar cómo funcionan estos elementos. Y en este tema es lo que hay un punto que se llama la cadena de oro de la salvación, se la llama así, la cadena de oro de la salvación, basada en Romanos 8, 28 al 30, y ampliada con otros versículos que se llaman que explican o que conectan otros puntos. Explican, hermano, lógicamente los elementos de la salvación.
no temporalmente. No todos los elementos son uno un día, otro día, otro día, no, lógicamente. O sea, las conexiones y las secuencias, causa, efecto, por así decirlo, no se conectan uno a otro. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Yo utilizo otro gráfico para ir describiendo poco a poco. Primero, tenemos la eternidad. Vamos estudiando todo. Dios usa el eterno. ¿Qué ocurre en la eternidad? Es una doctrina un poquito dura, pero Dios es Dios y Dios es soberano. Está la elección. Sin elección no hay salvación. Dios elige. Él tiene la prerrogativa y el derecho de elegir a quienes salvar y a quienes condenar justamente por sus pecados. Eso es lo primero que ocurre en la salvación, es el decreto divino, el decreto de Dios, de todas las cosas. La providencia lo que hace es llevar a cabo su decreto. Ahora, eso ocurre, eso como usted dice, igual, elegido desde antes de la fundación del mundo. Está allí. ¿Qué ocurre después? Que usted fue en la eternidad. Lo siguiente que ocurre es un llamado. Es lo primero, está el llamado. Romanos 10. ¿Cómo creerán si no es el predicto? No es que un día que se despierte y soy salvo, ahora que no da lo tranquilamente después creyendo. No, hay un llamado. Y aquí se distingue el llamado externo y el llamado interno. Este punto es el llamado interno es la predicación del Evangelio. La predicación es lo que es el contenido del mensaje que se tiene que creer. Y el llamado interno es la obra que hace el Espíritu Santo de agarrar esas palabras, de llegar al oído de la persona y ponerlas en el corazón. A nosotros no podemos convertir a la gente. Es imposible convertir a la gente. Por eso a veces es fuerte cuando a las personas le dicen, ¿cuántas personas has convertido tú? ¿Por qué no has convertido? Y no se siente, pero es que es una carga imposible de llevar. Pero sí podemos predicar y sí podemos hablar el mensaje. Esto es rogando al Señor, al Espíritu Santo, que agarre esas palabras y las introduzca en el corazón. Ese es el llamado interno, que es eficaz, que funciona. ¿Qué ocurre? Lógicamente, después de ese llamado interno, que va al corazón, está la regeneración. Esta persona no entiende, no quiere, cuando escucha las palabras y el Espíritu Santo agarra esas palabras y las introduce en el corazón, ese terreno cambia. Ahora te la mano, ahora después de un corazón de piedra, ahora pasa a un corazón de carne, empieza a latir, está la regeneración. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es la única forma, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dice, pero me voy a volver en el vientre de mi madre. No, nacer del Espíritu. Que se refiere a nacer de nuevo en el corazón. Eso es lo que ocurre con el llamamiento interno. No es que alguien me predica y quedó sobre allá, o me regeneró solo y después alguien me predica. No. Por supuesto, son explicaciones lógicas, no es necesariamente temporal. Pero muy comúnmente, la gran mayoría de las veces, la regeneración ocurre con la misma predicación, o dentro de la misma predicación. El Espíritu Santo está orando, mientras el predicador está hablando, exponiendo el mensaje, le pone la ley, su condición, la esperanza en Cristo, y su corazón despierta. ¿Qué ocurre allí? Después de la regeneración, que es lo natural en el ser humano, después de un corazón regenerado, la conversión. La persona se convierte. ¿Qué es la conversión? Lo que te digo, la fe y el arrepentimiento. Esa es la conversión. Fe y arrepentimiento. Creo que el mensaje que está allí, la esperanza que está allí, tiene una condición, pero hay una esperanza, ahora lo odio y ahora le pido el perdón a Dios. Entonces, lo que antes no quería, no le daba la gana de pedirle perdón a Dios, ahora sí lo hace. Escucha el mensaje. Es un cambio que solamente puede hacer Dios que está allí. Pero continúo, estamos explicando todo cómo funciona la salvación. Continúa. Después de allí, ¿qué le otorga Dios desde el momento en que se arrepiente? La justificación, lo declara justo delante de Dios. Sí, tiene pecado, pero como Cristo murió en su lugar y lo pagó, mis pecados se le imputan a Cristo, y la justicia de Cristo se me imputa a mí, no se me infunde, es que no soy perfecto de una vez. No, se me imputa, se todo declarado justo delante de Dios, después de la fe y el arrepentimiento. No es que somos declarados justos y después alguien nos va a arrepentir. No. Ahora, ¿qué otra cosa le otorga el Señor a los que se arrepienten y creen? Los adopta, la familia de la fe, como hijos suyos, y los adoptados por el Padre, su familia de Dios.
Por eso teológicamente nos llamamos hermanos. Porque somos miembros de la misma familia de la fe, un mismo Padre. Y luego pasamos ahora al trabajo interno. No solamente quedamos así, y vaya, no voy. No. La verdadera salvación comienza con la regeneración, hay una modificación, una conversión y hay un proceso de santificación. Es lo que vamos a ver en neumatología. Es la obra particular del Espíritu Santo, además de otras cosas también. Y empieza a cambiar, empieza a poco a poco. No significa que ya va a dejar de pecar, es que poco a poco va entendiendo. Aprende cosas nuevas, ortodoxia, ortopatía, ortopraxia, ahora las hace mejor. Lee más la Biblia, entiende otras cosas, las asiente, le duele en el corazón, la quiere hacer bien, cambia lo que hace. Otra vez, aprende más cosas y así. Es una espiral ascendente, va hacia arriba. Por supuesto, hay caídas, hay momentos malos, pero si hay una verdadera salvación, téngalo por seguro que el Espíritu Santo está con usted. Y lo está asistiendo, por más caídas que sean. ¿Qué más nos asegura la salvación? La perseverancia. Bueno, vamos a perseverar en la fe. Sí, caemos, nos equivocamos, momentos tristes, pero el Padre Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros para asistirnos, para levantarnos en todo momento. Eso es lo que trata toda la doctrina de la salvación. Y, por supuesto, la esperanza más gloriosa, en último lugar, la glorificación. En último lugar, la glorificación, el estado perfecto, cuando esto mortal se libra de inmortalidad, cuando ya no podemos pecar. El último estado que vimos en el estado del hombre, ya no podemos pecar, va a ser imposible, porque no solo vamos a estar regenerados, sino libres de todo pecado. Libres de todo pecado. Hermano, esto es lo que trata soteriología, entre muchos temas más, por supuesto. Temas, sobre todo el tema de la elección, la predestinación, es bastante amplio, que se tocan en el tema de la soteriología o el estudio de la salvación. Ahora pasemos al tema de la neumantología. Neumantología, que también es relacionado con la salvación. ¿Qué significa eso? Neumantología, de neumático. No, aunque la palabra original tiene un significado. En teología, neumatología significa la doctrina del Espíritu Santo. Espíritu Santo, igual del griego neuma, que significa espíritu o aire. Tenemos palabras en español que dicen igual en cuanto al aire. Pero en la teología, este concepto se aplica al espíritu. Y la teología, el griego también, estudio por el discurso, el estudio del Espíritu Santo, por el discurso de lo que entendemos que hace la obra, de lo que es y lo que hace el Espíritu Santo. Lo que estamos haciendo, estudiando. Abarca su naturaleza, sus obras, especialmente en relación con la conversión y la vida cristiana, particularmente. ¿Qué tema se trata en la neumatología? La naturaleza divina y personal del Espíritu Santo. En segundo lugar, las obras generales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Cristo y el Espíritu Santo en el creyente. Básicamente. Por supuesto, se pueden ampliar muchísimos temas, pero en resumidas cuentas vamos a ver estos puntos. Número 1. La naturaleza divina y personal del Espíritu Santo. Si bien estos temas también se tocan en teología propia, hay muchas teologías que abarcan este tema, porque tiene esta particularidad. La teología propia empieza en el ser de Dios y va hacia las personas, su obra. Cristología y neumatología empiezan en la persona y van a su obra y hacia Dios. Por eso, por lo general, estos temas lo que hacen es explicar o probar porque el Espíritu Santo es Dios también. Cualquier cristología se prueba porque Cristo es Dios también. En primer lugar, el Espíritu Santo posee atributos divinos, atributos que solo puede tener Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu nos habla de su omnisciencia, de todo el que lo sabe todo bien. Salmo 139, con su omnipresencia, donde debe tu espíritu, omnipresencia en todas partes, algo que solo puede hacer Dios. Es decir, Lucas 1:35 nos habla de su omnipotencia, él también está en la creación, el espíritu de Dios se mueve también. Allí, Juan 5:6 habla del espíritu de verdad, de la verdad, que solo puede ser Dios como atributo perfecto, porque es el Espíritu Santo también, es Dios. También nos habla de su santidad. De hecho, es por así decirlo, su prerrogativa más característica. Por eso se llama el Espíritu Santo. Es como su identidad más precisa. Y también en Romanos 8:12 nos dice que Él es y da vida. Algo que solo puede hacer Dios. Que da vida. El Espíritu da vida.
Solo Dios lo puede hacer, por lo tanto el Espíritu Santo es Dios. Pero también se nos habla de que actúa de forma personal. Y esto es importante porque una de las ideas comunes del Espíritu Santo es que es una fuerza activa, es una energía inerte que está allí como si fuera un voltaje, como una batería. Tú le conectas algo y recibe el poder de energía. No, es una persona. Actúa de forma personal, de personalidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se habla que él enseña, el Espíritu Santo enseña, que él también manda al Espíritu Santo para que les enseñe, él guía a los creyentes, el que está allí en su conciencia, los redactores también. Que es inteligencia, es escudriña los pensamientos. Nosotros podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos entiende, también está con el Padre. Él tiene voluntad y reparte los dones como Él quiere, que es la referencia que se da a los dones. Él reparte como Él quiere en la iglesia, en toda su iglesia, tanto la universal como la iglesia local. Eso está en cuanto a la naturaleza divina y personal del Espíritu Santo. Ahora, las obras generales del Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? De manera general, las obras que solamente Dios puede hacer, las Biblias se las atribuye al Espíritu Santo. Cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, como creador del mundo, Él está allí creando todo, preserva el mundo también, parte de su trabajo, el Espíritu está también. Su trabajo, como aparece en Juan 16, convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio, es su trabajo. Recuerden que un solo Dios, una voluntad, pero que cada persona de la Trinidad se apropia de ciertas tareas, de ciertos trabajos. En este caso, el Espíritu Santo se encarga de convencer al mundo del pecado, justicia y de juicio, es su trabajo. Brinda la gracia común y refrena el pecado por medio de la providencia divina, de los trabajos que hace el Espíritu Santo. Por supuesto, como Dios es uno, a veces no lo hace el Padre o lo hace el Hijo, lo hace el Espíritu Santo, es Dios. Vemos que hoy día se encarga de entender qué específicamente se encarga el Espíritu Santo o el accionar. ¿Entiendes? Hermano, su trabajo en la inspiración de la Escritura es el autor de la revelación especial. Es lo que acabamos de leer en teología. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios mismo obrando en la persona del Espíritu Santo. Estas personas hablan de Dios en la persona del Hijo, porque Dios en la persona del Padre, porque es todo. Entonces, la Trinidad de toda la teología. Entonces, también fue encargado del proceso de la revelación a través de visiones, sueños, símbolos, palabras escritas. El Espíritu Santo obró en todas estas vidas. Así que son las obras generales del Espíritu Santo. Y hay un tema interesante que es el Espíritu Santo y Cristo. ¿Cómo se relaciona esto? El Espíritu Santo y Cristo. ¿Estaba solo? ¿Cómo es el asunto? Primero, lo podemos ver en su obra en el nacimiento de Cristo. La Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo. Así que la Trinidad obrando en toda la salvación. No fue solo Cristo, ya. La Trinidad, el Padre orquestando todo, la elección, el Espíritu Santo lo primero que hizo fue traer a Cristo. Su participación en el bautismo de Cristo. Cuando hizo su ministerio, él fue ungido, fue lleno por el Espíritu Santo como hombre. Recuerden que Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Su guía y la asistencia en la tentación de Cristo. El Espíritu movió a Cristo en el desierto, le fue llevando a Cristo a que cumpliera su deber, pero también lo asistió. Él es una persona que oraba muchísimo, se encomendaba al Señor, porque también como hombre necesitaba del Espíritu, no como Dios, pero sí como hombre, necesitaba del Espíritu. Su participación en el empoderamiento y en el ministerio de Cristo. Él fue ungido por el Espíritu Santo, él fue lleno del Espíritu Santo, hace muchas referencias, y él expulsaba demonios por el poder del Espíritu Santo. Como interesante. También vemos su participación en la muerte y en la resurrección de Cristo, porque la Biblia nos dice que en el Espíritu se ofreció para el sacrificio, guiado por el Espíritu Santo. Estaba haciendo Jesús la noche antes de morir, estaba orando, estaba buscando la asistencia, porque lo que iba a hacer no era nada fácil. Iba a soportar la ira de Dios, que no es cualquier cosita, no es cualquier cosa. Y en cuanto a la resurrección, el poder del Espíritu Santo resucitó el cuerpo de Cristo. Así que la relación es bastante estrecha
Porque después de la resurrección se ve la influencia del ministerio, después de la resurrección, eso lo vemos en todo el libro de los Hechos. Como Pablo dice, fue impedido por el Espíritu Santo, llevar el mensaje de Cristo. Dios orquestando todas las cosas. Este es un punto importante que se trata en neumatología. Por lo general, la neumatología casi no se toca porque se relaciona en cristología y en neumatología, de una vez. En soteriología. ¿Cómo funciona toda la salvación? Se habla en ese punto. Por lo tanto, vamos a especificar. Ahora vamos a hablar del Espíritu Santo y el creyente. El principal ministerio es la aplicación de los beneficios de la salvación. Por eso en algunas teologías sistemáticas no se ve en neumatología como tal, sino se lo ve en soteriología, porque él aplica los beneficios de la salvación. El Padre, el Hijo, orquesta el plan de salvación, cómo se va a llevar a cabo, la necesidad absoluta de que haya un sacrificio. El Hijo se ofrece voluntariamente, enviado por el Padre, asume para sí una naturaleza como hombre, se le imputan los pecados que no eran de él, tiene una vida perfecta y logra la salvación. Literalmente se ganó la salvación. Se la ganó por obra. La salvación es por obra, pero no por la nuestra, sino por la de Cristo. La salvación no es un atributo, no es un acto ganado. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Aplica la salvación. Va en busca de lo que el Padre eligió, lo que el Hijo redimió, a la busca. Y lo está diciendo. Si estamos allá y creemos en Dios, si estamos haciendo una iglesia, créanlo que fue porque el Espíritu Santo lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Él aplica la regeneración en el corazón. Es el agente o la persona de la Trinidad que aplica la regeneración. Y está comprobado el Hijo que fue orquestado por el Padre. ¿Qué más hace la regeneración? Es el bautismo del Espíritu Santo. El tema que se habla. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Es la regeneración. Es la morada del Espíritu cuando llega. Esa es el bautismo del Espíritu Santo. En el momento en que despierta sus ojos y ahora ve la realidad, ve el pecado y ahora quiere a Cristo. Es la regeneración, es la conversión. Ese es el bautismo del Espíritu. Aunque la Biblia se hace referencia al bautismo del Espíritu. Cuando el Espíritu llega, o sea, después de que cambia su corazón, le da la conversión, le entrega la fe, lo lleva a la arrepentimiento. Esa es. También Él es la fuente de iluminación de la palabra de Dios. Por un lado, Él es el agente de la revelación, Él inspiró a ciertos autores hasta Apocalipsis. Después Él ya no hay más revelación nueva. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ilumina a los creyentes para que reflexionen sobre las verdades que estén en la Biblia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, no ilumina, no revela cosas nuevas o terribles, sino que ilumina, porque no entender. Por eso hay grandes libros de teología sistemática, hombres de Dios, por supuesto, en oración, que leyendo la Escritura reflexionan sobre ella con la iluminación del Espíritu Santo. Tenemos que ser el consolador de nuestras almas, es el que lo aquí como consolador para asistirnos en nuestras debilidades, porque sí, somos regenerados, pero tenemos pecado. Eso es algo que nos ayuda. Y Él intercede ante el Padre. Son las labores que hace en cuanto a la aplicación de la salvación, intercede. Por eso perseveramos en la fe, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y inicia y continúa la obra de santificación. Lo pongo en mayúsculas porque es el trabajo más continuo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Lo santifica. Entendemos la Escritura, el Espíritu Santo se asegura de que lo que entendemos nos lleva al corazón y lo hagamos en la práctica. Tal cual ahí vamos a entender y vamos progresando. Es verdad, caemos en pecados, pero la idea del cristiano, la obra que hace el Espíritu es ayudarnos a no caer constantemente ni en peores pecados. Por supuesto, a medida que entendemos más la Escritura y por la obra de la santificación nos damos cuenta de otros pecados que cometemos. No es que pecamos más, es que nos damos cuenta de los pecados que nosotros podemos hacer. Pero nos va ayudando. No es que nos deja así, eres malo. No, eso lo hace el diablo. Te dice lo que es malo y te deja así. El Espíritu Santo te encuentra tu maldad y te así. Aplicando la obra de Cristo, que va a crecer. Pero también su obra en la vida y el ministerio de los creyentes y la iglesia. Aplica la salvación, pero también tiene obra en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. ¿Cómo lo vemos? Porque el Espíritu Santo es en sí mismo un don y él sella espiritualmente los creyentes. Y él es un sello. En Efesios se habla de que Dios nos dejó como una garantía. O sea, imagínense Dios diciéndole, te lo prometo que te voy a llevar
a la eternidad. ¿Y cómo lo sé? Te voy a dejar un sello, te voy a dejar el Espíritu Santo. Bueno, el Padre diciendo, te prometo que te voy a llevar a la eternidad de la gloria. Este es el Espíritu Santo, sellando al creyente en la vida. Es un regalo de Dios y el sello, la garantía. Él brinda los dones espirituales también a los creyentes, su trabajo de hacer. Normalmente se divide en dos: los dones ordinarios y los dones extraordinarios, los de señales, milagros y prodigios. Aquí hay bastante debate en cuanto al tema de que si estos dones extraordinarios, si todavía siguen vigentes o no, el don de sanidad. No el hecho de que Dios pueda sanar o no, Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros, sino el hecho de que alguna persona en particular todavía lo tenga o no. Porque los dones ordinarios están, y a veces nos enfocamos tanto en los dones ordinarios que olvidamos los dones ordinarios, el discernimiento, la hospitalidad, o sea, un montón de dones que si son propios y que tenemos que ejercerlos, debe ser parte de nosotros. Y está contra los dones de milagros. Está la posición de que los dones continúan, estos dones extraordinarios, y otra posición que dice que los dones no son necesarios. Bueno, tiene que ver con el asunto de la revelación, de cómo funcionan estos dones, no en sí mismos, sino como una señal para traer más palabras. Bueno, más palabras de Dios no hace necesaria los dones extraordinarios. Pero el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la lectura que hemos hecho, estas obras extraordinarias, ¿quién las hace? El Espíritu Santo. Pues con el Espíritu Santo. Y también él brinda el fruto del Espíritu Santo, que es sumamente importante. Amor, gozo, paz, bondad, lo que hemos negado. El fruto del Espíritu Santo, que está en la obra que hace. Más allá de buscar un don, de saber cuál es tu don, hay que desarrollar el fruto del Espíritu, a lo que realmente debemos dedicar. El amor, la paz, la bondad, el ser benigno, todo ese tipo de cosas es lo que sí debemos desarrollar porque es parte del ministerio y de los creyentes. Entonces, este es uno que trata el tema de neumatología. Vimos cristología, vimos soteriología y neumatología. Entonces, vamos a orar.